Bienvenidos a una nueva edición de Lo Justo y Necesario, acá en el Periodista TV, desde nuestros estudios en el barrio de Bellas Artes, acá en el centro de Santiago. Nos vamos a trasladar rápidamente a Valparaíso, que hoy está haciendo noticia por varias cosas. Uno, reacciones por este informe de la Contraloría sobre 25.000 funcionarios que habrían salido del país con licencias médicas. Y por el otro lado, la votación de la acusación constitucional en contra del delegado presidencial que finalmente se diluyó, se perdió tras un empate 63-63 y 14 abstenciones mantienen a Durán en su puesto. Está con nosotros el diputado Frank Sauerman. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, hola, buenas tardes. Distrito 19, allá Chillán, Ñiquén, La San región de Ñuble, Carlos, exactamente. tierra, digan lo que quieran, siempre va a ser de longaniza. Así es. ¿Ah? Y la longaniza de San Carlos, parece, Y de por lo las que dice la película. claro, eso justamente estaba comentando ahora con un sancarlino que estuvo acá, de la Mm, denominación de origen y de todo lo que se viene sí. ahí, que es fuerte, ¿no? Oiga, lo más cómico de todo es que esta película está basada en un hecho real, que fue una disputa que hubo hace unos años atrás, nomás, hace como 4 o 5 años atrás, porque en Chillán se hizo una fiesta de la longaniza y se hizo un concurso de la mejor longaniza. Y resulta que participaron quienes habían sido, bueno, quienes son los presos de San Carlos, porque hay un set ahí, y ahí le enseñan a hacer longaniza. Y ganó esa longaniza, la longaniza de San Carlos ganó el premio, y después se lo quitaron, porque las bases decían que tenía que ser una longaniza hecha en Chillán. Entonces ahí hubo toda una disputa entre los alcaldes pública, y bueno, y por eso quedó esta sensación de que finalmente esa pugna todavía está sin resolver. ¿Y usted qué opina? Bueno, yo soy de San Carlos, así que no soy muy objetivo en mi opinión, Ah, pero efectivamente ahí la mejor longaniza que yo he probado justamente ha sido esa que le cuento de San Carlos, de los presos del set. Es una longaniza que desde ya el mes de julio dicen que no tienen para el 18 de septiembre, o sea, los encargos son a nivel nacional, ya se hizo famosa, aunque es una marca que en realidad no se conoce mucho, una marca comercial, pero claro. efectivamente es muy de muy buena calidad, muy bien hecho. Es increíble cómo esa zona la ha marcado la longaniza, porque en cualquier otro lugar de Chile, cuando uno dice voy a Arica, no sé, voy a Iquique, zona franca, lo estás pasando bien en el sur, qué sé yo, en el norte, pero uno dice que pasa por ahí, por Chillán, San Carlos, e inmediatamente dice tráete una longaniza. Es como, sí, Exacto, sí, fija, fija. sí, Ah, efectivamente. ah. Bueno, eh, vamos a ver cómo sigue Sí, esta esta disputa mediática. disputa mediática y de los lugareños ahí de la zona. Sí, Diputado, vamos por la Contraloría primero. 25.000 funcionarios salieron del país con licencias médicas. Ustedes anunciaron que van a ir a la Fiscalía, al CDE, todavía no se sabe muy bien, hay distintas posiciones dentro de la oposición al respecto. Eh, ¿Qué más sí. antecedentes tiene de lo que ha salido ahora? Por ejemplo, algunos están planteándose, bueno, ¿y qué pasa si son embarazadas que sí pueden salir del país, gente con estrés laboral que se les puede permitir viajar o gente con problemas o dificultades psiquiátricas que también les Sí. dicen que el médico podría poner ahí que está autorizado a salir del país? Sí. Bueno, el 43% de todas estas licencias son por trastornos mentales. Eso tiene una doble lectura, porque también, primero, es difícil de comprobar, obviamente, pero también, cierto, hay una clara preocupación hace mucho tiempo respecto del uso de las licencias, porque fíjate que esto tiene un costo para el Estado de 3.300 millones de dólares al año. O sea, no es poca plata. De hecho, para que la gente se haga una idea, es más del doble de lo que el recorte del Consejo Fiscal Autónomo, que el Consejo Fiscal Autónomo ha sugerido al ministro Marcel. O sea, estamos hablando de cantidades de dinero siderales y por eso hay tanta preocupación respecto de que este tema esté absolutamente descontrolado. De hecho, ustedes saben que hace unos meses atrás y también hace varios años han venido denunciando a médicos que indiscriminadamente emiten estas licencias médicas, pero hoy día, claro, ha salido este dato que es bien interesante y es bien sabroso, tener cierto, la certeza de que 25.000 funcionarios públicos terminan saliendo del país con estas licencias médicas que afectan básicamente al Estado, porque el 70% de estas licencias que se emiten en todo el sistema son de FONASA y el 30% de ISAPRE, y se concentran en algunas reparticiones que llama harto la atención. En esta denuncia se pone el foco básicamente en lo que pasa
en la Junji, en Integra, en varias reparticiones como los municipios también, el IPS, la Subsecretaría de Salud, entre otras. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es que se investigue efectivamente porque aquí hay un fraude al fisco bien evidente. Deben haber algunos casos como los que usted dice, ¿cierto?, respecto de que efectivamente hay personas que tienen algunos trastornos mentales, algunas situaciones psiquiátricas que daría a lo mejor la posibilidad de estar fuera de la casa, no necesariamente haciendo reposo, pero ya salir del país es una cosa bien distinta. Entonces, nosotros hemos hecho una denuncia en la Fiscalía, no hemos hecho una querella, que son dos cosas distintas, pero hemos hecho una denuncia para que la Fiscalía investigue respecto del proceder de estas licencias y la entrega que requiere, como le digo, un documento que es oficial y que eventualmente, si eso se transgrede, hay una violación, ¿cierto?, de instrumento público bien evidente que es lo que hay que definir. Ahora, yo he escuchado distintas versiones en Renovación Nacional, algunos que quieren investigar uno a uno cada caso. ¿Eso no sería afectar también la privacidad? Porque no hay un tema más Sí, complicado que en las licencias médicas, es decir, hay un secreto, hay una sí. relación médico-paciente que tiene que ser respetada y efectivamente que la Fiscalía se meta. No sé, van a empezar a intervenir los teléfonos a los enfermos para saber si efectivamente están. Es un tema que es delicado, ¿no? Y además que, si bien parece que inmediatamente hubo una como acusación a un dejar hacer del gobierno, obviamente que 25.000 funcionarios públicos no necesariamente son del gobierno, pueden ser de ambos sectores. No, sí, mira, Es un tema aquí no se trata delicado, de ¿no? sectores o no, se trata de que esta es una situación que se viene repitiendo hace 10 años. Cuando uno mira las cifras se da cuenta que desde 2015 pega un despegue abrupto en el uso de licencias médicas y, como le digo, ha traído un problema económico gravísimo. De hecho, como le vuelvo a decir, yo soy miembro de la Comisión de Hacienda y por eso conozco bien el tema. El ministro Marcel ha planteado en reiteradas oportunidades la necesidad de luchar en contra de las licencias médicas falsas porque le producen un daño económico al Estado brutal. Como le acabo de decir, el último año solamente se han pagado 3.000 millones, 300.000 dólares, ¿cierto? Solamente en licencias médicas entre el sistema privado público, básicamente el sistema público el que los paga. Y esos son recursos de todos los chilenos que también tienen que ¿cierto?, hacerse cargo y es otro peso que le echan encima a los contribuyentes. Entonces, es un tema que es orgánico, ¿no? Yo no digo que este sea la gran solución, vamos a hacer una investigación, ¿cierto? Seguramente el Consejo de Defensa del Estado también se va a hacer parte de esta investigación, luego de los antecedentes, pero claramente hay que tratar de que esto disminuya rápidamente porque le está produciendo un daño al sistema tremendo, se hace insostenible en el largo plazo, pero además rompe la fe pública, que es un hecho tan grave, ¿cierto?, como el que se falsee un instrumento público. Pero usted está dispuesto a hacerlo caso a caso, investigar a fondo eso, o tomar esto como un problema estructural del sistema. Porque efectivamente el problema de las licencias médicas, como dice, no es solo en la función en el Estado, es en todo Sí, claro. el estamento, y efectivamente es caso a caso o es estructural el problema. No, el problema es claramente estructural. Aquí tenemos, como le digo, un 70% de casos en el Estado y el otro 30% en el sector privado, pero claramente es un problema estructural que el sistema tiene y que hay que mejorar porque le produce un daño, como le digo, a la fe pública, pero también al sistema de salud y a las finanzas públicas gravísimo. Ahora, el tema específico de estas denuncias, eso se va a tener que revisar, como dice usted, caso a caso, porque eso lo va a definir la Fiscalía cómo toma esta investigación, dependiendo de los antecedentes que le entregue la Contraloría, de poder definir, porque fíjate que aquí tampoco hay sumarios anunciados. A mí me llama la atención, ¿cierto?, de que esto se deje pasar, el Estado deje pasar estas cosas, reclame, pero en el fondo, si no hay sumarios presentados en contra de personas que presentan licencias falsas, es difícil recuperar esos recursos. Entonces yo creo que hay que hacer una gestión también administrativa dentro de los municipios, como le digo, dentro del IPS, la Subsecretaría de Salud, para justamente poder recuperar en alguna parte estos recursos que se han ido perdiendo y también dar una señal de que esto no va a seguir siendo aceptado por las autoridades. Yo me metí rápidamente, después que salió la información en Contraloría, a buscar antecedentes legales, denuncias, problemas que se habían presentado con algunos funcionarios públicos. Por ejemplo, había muchos casos, porque de los sectores más afectados es la Municipalidad de Arica, por ejemplo. Claro, Y dicen que son muchos que viajan a tratamientos a dentales Tacna. a Tacna, Mm, ¿eh? sí, Y que sí, son claro. cientos Y lo mismo,
Y de pasa también personas. en Puerto Natales, porque Claro. cruzan la frontera en un paso que se llama El Turbio, que yo conozco bien también. Eh, Y en este caso, y incluso el COMPIN, que me parece que es el que finalmente termina aceptando que está bien cuando es por el día y tratamiento. Es decir, hay que discriminar mucho, como que hacer sí, tanto escándalo, a eso voy. ¿Es necesario? ¿No sería mejor poner, como diría Alfio Basile, la pelota al piso, sí, esperar que las cifras se blanqueen y recién ahí empezar, porque si no terminamos como que todos los funcionarios públicos aprovechan sus licencias para viajar al extranjero? sí, claro, sí. Es evidente que no todos tienen la capacidad económica tampoco para pegarse un viaje a Miami ni a Cancún. Pero como le digo, hay que dar una señal de que este tema hay que ponerlo en discusión porque, como le digo, no hemos sido nosotros, ha sido el propio gobierno que se da cuenta de que hace mucho rato aquí hay un abuso y un mal uso de los recursos que nos tiene con una situación económica bien compleja, aparte de todos los ajustes fiscales que tenemos que hacer. Este es otro que hay que ponerle el cascabel al gato sencillamente porque se está transformando en una situación insostenible económicamente. Entonces, como le digo, este es un tema que hay que discutir, que hay que analizar uno a uno. Hay casos que seguramente se van a descartar rápidamente, como los que son de Arica, pero a uno le llama la atención, por ejemplo, que la Junji y la Integra, ellos solamente esas dos organizaciones sumen el 12% del total. Entonces, ahí algo pasa. Entonces hay que poner el foco justamente por qué está pasando. Además, fíjese que en los últimos 15 años, si uno revisa las cifras, se da cuenta que en los últimos 15 años han aumentado al doble la cantidad de trabajadores estatales. Entonces, una cosa lleva a la otra. La licencia te lleva necesariamente a contratar a otra persona. Después esa persona no la podemos echar por distintos motivos. Entonces esa persona se queda. Y la vamos engordando el Estado de una manera que hoy día resulta insostenible. Si finalmente tenemos que hacer un pacto de nuevo con los chilenos y decirle que no podemos tener un Estado tan gordo, ¿cierto? Que sea difícil de mantener y que no preste el servicio que los chilenos están pidiendo, porque nadie me va a decir a mí que los últimos 15 años ha mejorado el servicio que presta el Estado porque han aumentado en un 50% los trabajadores estatales. Eso no es así, la gente no lo percibe de esa manera, pero lo tienen que pagar de todas maneras con sus impuestos. Entonces es una situación que hay que resguardar. Lo que sí ha empeorado en algunos casos es el trato a los funcionarios del Estado, especialmente profesores, personal de la salud, etcétera, y eso Sí. también, carabineros, que también ha llevado justamente a mayores licencias en esos sectores. ¿Le podrían Sí, decir fíjese, también, diputados, si la investigación va a abarcar a la Cámara? Porque hay muchos diputados y diputadas que han salido con licencia al país, me parece, ¿no? no hay diputados con licencia porque se sale con un permiso constitucional. Nosotros tenemos que pedir permiso cuando se sale por más de Claro, 30 días, que son muy escasos los claro. casos, muy poquitos. Pero de todas maneras, como le digo aquí, hay un nivel de ausentismo bastante bajo a pesar de lo que quiere la gente. Yo, por ejemplo, tengo el 99% de asistencia, he faltado una vez, no, dos veces en 4 años, justamente por estar resfriado por COVID. Pero como le digo, aquí hay que concentrarse en que esto no se transforme en un problema que no se pueda resolver ni podamos volver atrás. Como le digo, no solamente implica una falta grave moral y ética, sino que también es un tema económico que hay que resolver. O sea, el Estado no puede seguir haciéndose cargo de esta cantidad enorme de licencias médicas que no puede seguir sosteniendo. Si esto aquí hay que tomarse la cosa en serio. Por esto, por último, esto nos sirve para poder poner el tema en el tapete y que todo el mundo sepa que tenemos un problema de fondo y que hay que resolverlo, como le digo, porque hay que tener un nuevo trato con los trabajadores del Estado. Fíjese que ayer tuvo la organización que junta a los trabajadores de la salud a los profesionales, la Confedeprus, que nosotros conocemos harto su tema, para que la gente se haga una idea, uno de cada 5 pesos se gasta en salud en Chile. Eso es lo que hay, y efectivamente esto ha ido aumentando. Pero ellos mismos dicen que eso no ha ido mejorando la calidad de la entrega del servicio, pero también de las condiciones laborales. El 75% de esos trabajadores funciona y trabaja con boletas. No son trabajadores del Estado permanente y por lo tanto la calidad laboral tenemos que ir también mejorándole. Por eso le digo, aquí hay una serie de situaciones irregulares en el mundo del trabajo que hay que mejorar, y los trabajadores del Estado son incluso los más mal pagados desde mi punto de vista. Por último, le pongo un ejemplo. Fíjese que en Chile tenemos 25 CEFAM, que son de estos centros de familiares de salud familiar, que dependen todavía del Estado y tienen una diferencia enorme económica respecto de los mismos CEFAM mantenidos por los municipios.
O sea, uno mira las colillas de sueldo de una psicóloga. Le pongo un ejemplo que yo vi el otro día con mis propios ojos. No sé, 1 millón de pesos en el CEFAM del Estado y 2.200.000 en el CEFAM de la municipalidad. Entonces, nadie se explica por qué. ¿Cuál es la diferencia si un trabajador hace el mismo trabajo y no tiene las mismas regalías ni las mismas circunstancias, cierto, en sus labores? Entonces, de verdad hay un montón de cosas que hacer en el mundo laboral, sobre todo del Estado. Perfecto. Pasando a otro tema, acaban de terminar la votación del delegado presidencial Durán. Eh, Perdió la oposición, podríamos decir. ¿Qué pasó? Bueno, mira, nosotros no teníamos mucha fe, digamos, de que esta acusación se pudiera aprobar, fundamentalmente porque aquí en la Cámara de Diputados no contamos con una mayoría de oposición, a pesar de que muchos quieren sostener eso, pero la verdad que aquí no hay una mayoría, y se depende mucho de los sectores de centro que habían comprometido en algunos casos su compromiso, o sea, un compromiso de poder aprobar, como por ejemplo la democracia cristiana, que habían dicho inicialmente que iban a aprobar esta acusación y que finalmente no lo hicieron y se abstuvieron. Abstenerse es votar en contra, es lo mismo, se cuenta como un voto negativo o una acusación. Entonces se empató a 63, sí, 63 a favor, 63 en contra y 14 abstenciones. Y esos 14, si uno los mira, son demócratas y democracia cristiana que finalmente se abstuvieron de esta acusación. A mí me parece que tenía varios argumentos jurídicos contundentes para poder aprobar esta acusación, similar a lo que pasó con el caso de la senadora Allende. Tenía un elemento constitucional. Habían otras acusaciones que se hicieron en el pasado que, desde mi punto de vista, no tenían el suficiente sustento jurídico, pero en este caso yo creo que sí lo tenían. Ahora, como le digo, más que sustento jurídico, hoy día había que contar los votos y nosotros ya sabíamos ayer en la tarde que ya no teníamos los votos porque la democracia cristiana había definido finalmente abstenerse. ¿Les explicaron por qué se bajaron? No, no, bueno, no sé si habrán hablado con el jefe de bancada, entiendo yo que todavía no lo hacen, no nos han dado muchas razones. ¿Y qué opina de esto que dijo el alcalde de Ñuñoa, Sichel? ¿Hasta cuándo con las acusaciones constitucionales no se avanza mucho? ¿Se pierde tiempo? ¿No son necesarias? Es de su Bueno, sector. sí, claro, Ah, pero está bien. Cada uno tiene que hacer su pega. Él tendrá que hacer su pega en el municipio y nosotros tendremos que hacer nuestra pega fiscalizadora en el Congreso. A la gente a nosotros nos exige que hagamos el trabajo. Fíjate que hay gente que nos dice, pero ustedes, ¿cómo en el Congreso dejan que el gobierno haga esto otro? Y como que todo dependiera de nosotros. Y nosotros utilizamos las herramientas constitucionales que tenemos. A nosotros nos pareció gravísimo lo que sucedió con el delegado Durán, y se presenta una acusación constitucional porque creíamos que teníamos argumentos jurídicos. Ahora, se presenta antes de contar los votos, y yo creo que eso es lo que hay que evaluar. La oposición tiene que evaluar si primero presenta la acusación y después cuenta los votos, o al revés, o primero cuenta los votos y después presenta la acusación. Entonces, esa es una cuestión política que hay que resolver, pero nosotros utilizamos las herramientas ciertas jurídicas que nosotros tenemos. Ahora, si usted me pregunta a mí en lo particular, yo no soy muy dado a abusar de estos instrumentos. Yo creo que son instrumentos de muy último ratio. Hay otros que son más propensos a hacerlas, pero como le digo, aquí tenemos que actuar como bloque y fue una iniciativa que presentó la UDI y nosotros los apoyamos porque obviamente tenemos que actuar como un sector unido, ¿cierto? Como centro derecha. Ahora, yo valoro más que cualquier otra cosa haber tenido los votos cuadrados nuestros. Los 63 votos presentes de la centro derecha estuvieron, y eso demuestra también una capacidad para poder aunar criterios. ¿y que sirve para el periodo electoral esta cierta unidad que mostraron hoy día? Sí, bueno, se le da una señal a la gente de que la centro derecha actúa unida, y yo el otro día conversaba con unas personas de Ñuble, justamente nos preguntaban la relación que nosotros tenemos con republicanos. Porque republicanos son 14 diputados más o menos, pero nosotros, entre Chile Vamos, Renovación Nacional, la UDI, Evópoli, somos más de 50. Por lo tanto, somos una mayoría importante. Nosotros con ellos tenemos una muy buena relación en lo parlamentario, por lo menos. Trabajamos juntos en las comisiones, actuamos en bloque como lo hicimos hoy día,
Por lo tanto, no existen esas distancias que a veces algunos quieren acrecentar. La verdad que a mí por eso me llamó mucho la atención este rechazo tan tajante que hubo desde Kass y que hubo de Kaiser respecto de esta elección primaria que nosotros quisimos promover, porque la verdad que nosotros trabajamos en conjunto aquí, y aquí se hace la política todos los días, y nosotros trabajamos en conjunto con ellos, entonces por eso no era difícil entender sus argumentos. Nosotros entendemos que quieren fortalecer su proyecto político, pero yo creo que más importante era, cierto, el destino del país, que nosotros vemos que está en crisis. Lo llevo a otro tema, diputado, las candidaturas presidenciales. ¿Está conforme con la performance hecha hasta ahora por Evelyn Matei? ¿Es de los que de Renovación Nacional que le hubiera gustado un candidato propio? No sé, Chaguán ahí que estuvo en algún momento eh, peleando la posibilidad de ir a unas primarias que al final se diluyeron. Sí, mire, a ver, yo soy militante de Renovación Nacional de los 18 años y soy diputado ya hace 12 años, entonces uno tiene una trayectoria larga y ha visto de todo. Yo creo que se hizo bien a que Renovación Nacional considerara la candidatura de Evelyn Matei como el primer partido que la proclamó, fuimos nosotros. Básicamente fue la bancada de Renovación Nacional de Diputados que analizó este tema inicialmente y le fuimos a dar un apoyo inicial a la candidata Matei, y luego eso se sumó al partido, después obviamente la UDI, que era su partido, y Evópoli. Y yo creo que Evelyn Matei está sujeta a crítica permanente. Nosotros vemos que hay un afán, ¿cierto?, de poder menoscabar su posibilidad, pero no nos olvidemos de que Evelyn Matei ya viene siendo candidata hace 2 años, y se ha mantenido en las encuestas primero hace mucho tiempo, y eso es un gran mérito. Lo sabemos nosotros que estamos en la política hace largo tiempo. O sea, estar 2 años arriba de las encuestas es tremendamente, digamos, meritorio. Ahora, yo creo que Evelyn Matei, mientras más se contacte con la gente, más la gente sepa realmente lo que piensa, más adhesión va a tener. Porque fíjense que Evelyn Matei el día está actuando, claro, muy orgánicamente con el comando y todo, pero cada vez que Evelyn Matei se sale de ese cuadro, es en donde más gana. Y quiero dar ejemplos concretos. Por ejemplo, a Evelyn Matei le ayuda mucho haber sido alcaldesa porque conoce los problemas del día a día, aterrizado a los problemas cotidianos, y eso hace, cierto, que interprete de mejor manera a los chilenos. Entonces, yo creo que mientras Evelyn Matei se despliegue por el país, nosotros utilicemos nuestras propias redes, no nos olvidemos de que quienes hacen la campaña somos nosotros de los territorios, y Chile Vamos hoy día tiene, como le decía recién, casi 55 diputados en todo el país, una red de concejales y alcaldes que no tiene nadie. Renovación Nacional es el partido más grande de Chile, y eso vale para una campaña presidencial. Y por lo tanto, yo creo que en la medida que nos activemos en ese sentido, vamos a tener una ventaja importante. Ahora, a mí me parece muy meritorio que los candidatos preferidos en la elección presidencial sean gente de la centro derecha y de la derecha más dura, y que la izquierda vaya quedando postergada justamente porque la gente se aburrió de sus posiciones maximalistas y quiere volver a recuperar el sentido común, y yo creo que esas posibilidades las representa mejor Evelyn Matei. ¿Y usted cree que van a llegar esos tres candidatos a la elección de noviembre? ¿O alguno de ellos se va a caer? ¿O se va a bajar? ¿O no se va a subir? Eh, Mire, yo creo que cada candidato tiene que ir evaluando, cierto, su performance y los apoyos que tiene. Yo creo que lo que ha hecho el diputado Kaiser es muy meritorio porque ha sabido interpretar un sector de la sociedad importante, pero claramente su candidatura también se va diluyendo, porque la gente también vota a ganador, y la gente en Chile en general tiene un voto práctico, o sea, voto por el que va a ganar, no por el que no, son muy pocos los votos testimoniales, cada día son menos. Entonces, yo creo que el diputado Kaiser debiera, cierto, pensar en hacer eh, digamos, un esquema tal que le permita mantenerse en la política contingente para poder seguir aportando de su punto de vista, y no arriesgarse a perder, cierto, en una primera vuelta y quedar postergado con un proyecto que puede ser interesante para un sector de la sociedad. Pero como le digo, son decisiones que toman cada uno de los candidatos. Nosotros tenemos la nuestra y nosotros creemos que nosotros vamos a llegar a segunda vuelta. Diputado, lo voy a poner en una posición difícil para terminar esta entrevista. Como Sí. opositor, ¿qué destaca del gobierno de Gabriel Boric? Bueno, destaco lo que no hicieron. Yo creo que el haber, después del segundo proceso constitucional, el haber ir renunciando paulatinamente al octubrismo fue lo que finalmente le deja al gobierno como herencia, porque y este ánimo de diálogo que se impuso el último año,
ante la adversidad, ¿cierto? Y ante los hechos, hace que finalmente dejen un poco legado, pero digamos como herencia, finalmente quedó de la sensación de que no hay aquí recetas mágicas ni maximalismo, y que hay que volver a conversar y volver a encontrarnos. El presidente Boris lo único que puede demostrar ha sido parte de la conversación que ha tenido con nosotros, y le doy 3 ejemplos. El proyecto de 40 horas se modificó gracias a lo que nosotros hicimos aquí en la Cámara de Diputados y en el Senado. La ley, ¿cierto? Obviamente la reforma previsional fue una reforma totalmente distinta a la que el gobierno presentó, pero que se hizo en acuerdo y en consenso. La agenda legislativa en materia de seguridad pública es una agenda conversada con Renovación Nacional, no fue una agenda impuesta por el gobierno. Y la reforma tributaria fracasó porque nosotros se lo dijimos el primer día al ministro Marcel de que nosotros no íbamos a hacer una reforma que subiera impuestos y perjudicara a la pequeña empresa. Entonces, lo que el gobierno deja, todo lo que deja, el gobierno finalmente lo consiguió a través del diálogo y la conversación, cosa que era totalmente opuesta a lo que ellos querían inicialmente, que era imponer, ¿cierto?, una visión de la sociedad que la gran mayoría de los chilenos no compartían. Diputado, le agradecemos mucho que nos haya acompañado acá en Lo Justo y Necesario. Muy bien, pues un abrazo, gracias por la invitación. Chao, chao. Y muchas gracias a ustedes por estar ahí, por acompañarnos. Si les gustó la entrevista, ya saben, se suscribe, la comparte o la comenta con sus amistades a través de las redes sociales. Gracias una vez más al diputado Frank Sauerban de Renovación Nacional, que nos acompañó esta tarde acá en Lo Justo y Necesario. Nos vemos.